¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a hablar, como no puede ser otra forma, de la situación de la pandemia en Guatemala y un poco el contexto que nos queda después de que no se aprobara el estado de calamidad en el Congreso, con lo cual cesan esas medidas que inicialmente había decretado el gobierno. Vamos a platicar hoy con Rodolfo Mendoza, un frecuente invitado en este espacio para analizar la pandemia. Rodolfo es director estratégico de la firma Diestra, y también Philip Chicola. Él es el director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Comienzo contigo, Rodolfo, para que nos des un repaso así muy general de cómo viene la situación. Ya lo habíamos comentado contigo hace un par de semanas, que pues, los contagios siguen subiendo. No hay estado de calamidad, de lo cual hablaremos en breve, pero más o menos cómo estamos viendo la situación de contagios, por lo menos en esta última semana. ¿Seguimos viendo esos, digamos, niveles de contagios alarmantes? ¿Ha cesado un poquito? ¿Cómo lo has visto en general? Bueno, quiero comenzar diciendo que la situación sigue siendo crítica, por supuesto. Como saben, habíamos visto los niveles más altos de contagios y creció por varias semanas sin detenerse. Pero también venimos advirtiendo hace varias semanas que la vacunación que se está dando en la región metropolitana iba a incidir pronto en que los casos bajaran. Y eso es porque solo en el municipio de Guatemala hay alrededor del 83% de mayores de edad vacunados. Traducido eso, no a mayores de edad, sino traducido a población general, es decir, menores y mayores de edad, es un poco más del 55% de la ciudad capital. Y si lo ampliamos a la región metropolitana, contando los municipios que también forman parte, digamos, de la misma ciudad, estamos hablando de Villanueva, de Villacanales, de San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Misco, y Fraijanes. Entonces tenemos que el 45% de la población general está vacunada. Y nosotros veníamos advirtiendo que eso iba a tener una incidencia en los casos, porque es lo que hemos observado en otros países. En Diestra seguimos de cerca a todos los países del mundo que han superado el 50% de su vacunación de la población. Seguimos todos sus indicadores económicos y de salud para ver el comportamiento de la vacuna en el mundo real. Hay 61 países ya que superaron la mitad de su población vacunada, y algo que podemos decir es que cuando la vacunación llega a esos niveles, la incidencia en los casos baja. Y por eso veníamos advirtiendo, va a bajar en la región metropolitana. Y efectivamente, vemos ya hace 2 semanas y media que la tendencia de crecimiento de esta región se detuvo. Y de hecho ha empezado a bajar los casos en la región metropolitana, y como esta región tiene casi la tercera parte de los casos a nivel nacional, pues los casos a nivel nacional van a empezar a detenerse y bajar también dentro de poco. Así que empezamos a ver una luz al final del túnel. Seguimos en ese túnel oscuro, como dije al inicio, la situación todavía es crítica, todavía no tenemos esa sensación como ciudadanos de que los casos están bajos y los hospitales aún permanecen abarrotados, el personal médico está cansado, pero ya vemos una luz al final del túnel de que esto va a empezar a aplanarse y posiblemente a bajar. Gracias, Rodolfo. De hecho, compartías en tus redes ese gráfico el fin de semana, ¿no? Donde se veía un poquito ese descenso en contagios y muertes, especialmente a partir de la vacunación. Philip, digamos que ahí hay por lo menos un factor positivo, al menos como dice Rodolfo, para el área metropolitana, que pues típicamente ha sido la más afectada a lo largo de este año y medio, aunque también hay que decirlo que el interior empieza a volverse también un poco más problemático que antes. En general, Philip, se proyecta que a fin de año, lo decía una autoridad de salud, que 80% de mayores de 18 años ya va a estar vacunado, perdón, 80% de la población estaría vacunada para diciembre, por lo menos en región metropolitana. Digamos, dicho eso, podría darse la situación en que por lo menos veamos un descenso de contagios en zona metropolitana y que, digamos, se empiece a focalizar la pandemia en regiones y eso le permita al gobierno manejar la pandemia, no ya como lo había hecho hasta ahora, ¿no? Como una disposición general, sino que ya le permita jugar un poco más a lo focalizado. ¿Cómo estás viendo esa posible situación? Sí, justamente lo que hemos platicado en espacios anteriores con Rodolfo ha sido de cómo esta cuarta ola, que realmente viene desde junio, tiene unas características muy peculiares. Para empezar, hemos visto que esta cuarta ola
conllevó un incremento en el número de contagios y en el porcentaje de casos por 100,000 habitantes en municipios, llamémosle, de características más rurales. Es decir, esta cuarta ola llegó más profundo en la ruralidad guatemalteca. Al tiempo que se estaba dando esa dinámica, se daba lo que mencionaba Rodolfo, de cómo hay, digamos, un esfuerzo sistemático de parte de autoridades de salud por agilizar la vacunación en áreas metropolitanas. Entonces se nos presenta un escenario muy distinto del que se había dado este año y medio de pandemia. Probablemente vamos a empezar a ver en las siguientes semanas un aplanamiento de la curva en cascos metropolitanos que está directamente vinculado al avance que hay en la vacunación en estas zonas, pero nos vamos a dar cuenta que ahora los casos, o digamos los focos de contagio, se van a empezar a focalizar en el interior del país. Sobre eso, entonces, surgen algunas dudas que aquí es donde viene el reto para las autoridades de salud en las siguientes semanas. Primero, obviamente es más sencillo vacunar en áreas urbanas, porque hay más concentración poblacional, porque digamos hay más recursos institucionales del Estado. La pregunta que se viene en las siguientes semanas es, ¿qué tan ágil y efectiva serán, digamos, los ejercicios de vacunación en áreas rurales? ¿Qué tan rápido se va a poder empezar a cerrar la brecha, que ya es evidente, en el porcentaje de vacunados urbanos versus el vacunados rurales? Yo creo que esa se vuelve, digamos, ahora una de las claves de la contención de primera línea de la pandemia, agilizar la vacunación en áreas rurales. Pero segundo, hay que ver también cómo se sigue comportando los focos de contagio en las siguientes semanas, porque, a ver, la ciudad vemos que se está aplanando la curva porque llevamos prácticamente mes y medio en una vacunación súper ágil en el área urbana. En el área rural eso no se ha dado así. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un incremento de casos en el área rural. Y la pregunta del millón es, ¿será que las autoridades de salud van a tener la misma agilidad para digamos, vacunar en el área rural con la velocidad que han vacunado en el área urbana? Si eso no ocurre, me temo que vamos a ver que la cuarta ola o digamos la cola de la cuarta ola se va a enfocar en el área rural. Y eso obviamente genera más presiones sobre los centros de salud, puestos de salud y los hospitales a nivel de cabeceras departamentales y los hospitales regionales. Entonces, creo que se viene un cambio en la dinámica de lo urbano a lo rural en cuanto a la concentración de la pandemia. Creo que esto, como les digo, genera retos diferentes a los que estábamos acostumbrados en este año y medio de pandemia. Y seguramente tendrá que ajustar el gobierno sus estrategias a eso. Quisiera preguntarles a los dos una cuestión. Es decir, ya no hay estado de calamidad, por lo menos hasta hoy, ¿no? Aunque hubo dos intentos fallidos, uno entre el 13 y 20 de agosto y 23 de agosto, que duró 10 días la negociación, y ahora que fue más corta la discusión porque ya la Corte dijo que hay que hacerlo en 3 días. Pero ya son 2 intentos que no prosperan, que quedan ahí al filo. De todas formas, no parece que en el corto plazo vaya a haber un estado de calamidad, con lo cual pregunto, ¿qué opciones va a usar el gobierno para digamos, imponer restricciones? El presidente sé que habló de cordones sanitarios, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? que prohibir movilidad entre departamentos, digamos, del decretar cordones sanitarios. Lo que pasa es que cuando uno ve el país todo en rojo, dice, bueno, ¿cordón en dónde? Porque todo parece estar en rojo. Lo que estamos claros, Rodolfo y Filipe, es que toques de queda, digamos, reducir la ley seca a horarios más abajo de las 9 de la noche, o restringir movilidad, no se puede. Eso no se puede sin un estado de calamidad. Más allá de esas herramientas que no tiene el gobierno, Rodolfo, ¿qué cosas ves que puedan ocurrir? ¿Qué medidas extras se pueden poner? ¿Y cómo ves esta idea de los cordones sanitarios? ¿Cómo la has recibido cuando la dice el presidente? Yo creo que tuve la misma reacción que tu persona, y es pensar en cómo se pudieran aplicar esos cordones. ¿Qué significa eso? El área con mayor contagio de todo el país por casi 1,000 habitantes es la capital. ¿Qué planea hacer el presidente? ¿Aislar la capital? ¿Y qué efecto tendrá? O sea, realmente no logro todavía digerir cuál sería ese plan. Pero sí creo que al gobierno tiene muchísimos recursos que pudiera utilizar. A la verdad, no hay que ser muy innovador. Tenemos más de año y medio de pandemia. Sabemos qué estrategias han seguido a nivel mundial para mitigar el avance de los contagios. Hay que ser claros, este es un virus para el cual no tenemos defensas y por lo tanto siempre hay un riesgo de que una ola se levante. Así que lo primero que hay que entender como ciudadanos
es que las olas de contagios van a pasar mientras no estemos plenamente vacunados con inmunidad de rebaño, para lo cual falta mucho. No hay ningún país que no haya tenido una ola de contagios. Todos han tenido en una mayor o menor medida, pero los que lo han sabido mitigar, contener la cantidad de casos y contener sobre todo los fallecimientos, lo primero que han hecho es lo que se llama el rastreo de contactos, que es utilizar pruebas masivas y luego de eso buscar qué contactos ha tenido alguien que dio positivo, también hacerle prueba a esta persona y aislar a aquel que esté contagiado, de tal manera que se aísla únicamente al individuo que tiene riesgo de contagio o ya está contagiado. Esa es una práctica muy común en Oriente que Occidente no ha podido todavía importar, y es una práctica que Precovid dijo que haría el año pasado, pero nunca logró implementar. Así que esa creería que es la primera que tiene a la mano. Lo segundo que tiene a la mano el gobierno es fortalecer el sistema de salud. Llevamos año y medio, el gobierno ha tenido dinero, ha tenido tiempo y no tenemos todavía una ampliación, una inversión en infraestructura de salud que nos ponga en una mejor posición. Comenzamos mal en ese sentido. Es cierto que este gobierno heredó ese problema de gobiernos atrás, pero a este paso va a trasladar la herencia de ese sistema de salud débil. Lo otro que puede hacer fácilmente es el tema de fortalecer el cumplimiento del semáforo. Vea que se cumple. Esa es una gran herramienta que se tiene y lo único que se tiene que hacer es reforzar que se cumpla. Y lo último es ampliar la vacunación. Actualmente, las últimas 8 semanas ha avanzado a buen ritmo, hay 500,000 personas vacunadas a la semana, pero eso tiene que duplicarse. Y la única manera de hacerlo es pudiendo confiar en la iniciativa privada, ampliar a que la iniciativa privada sea parte del proceso de vacunación, como sucedió en Ecuador. Es un buen ejemplo, es la manera como Ecuador avanzó rapidísimo hacia la mitad de la población vacunada, y creo que eso pudiera funcionar aquí también en Guatemala. Así que recursos, cosas que pueda hacer el gobierno, por supuesto que hay. Yo comparto tu visión y le voy a dar la palabra a Philip, pero quisiera añadir un elemento ya dicho lo que ha expuesto Rodolfo. Se puso como ejemplo una famosa fiesta en Joyabaj-Quiché, ¿no? En la que decían, miren, hay una fiesta, la gente sin distanciamiento, obviamente incumpliendo aforos, incumpliendo ley seca, como un ejemplo para justificar un estado de calamidad. Pero yo pregunto, perdón, pero todo eso es ilegal conforme al semáforo. Es decir, entonces, ¿por qué utilizamos como ejemplo esas situaciones cuando vemos que el propio semáforo no se está cumpliendo? ¿No sería más lógico, Philip, que en todo caso dijéramos, bueno, endurezcamos la vigilancia y hagamos que se cumplan las medidas que ya hay? Es que por eso les digo que la pandemia tomará características distintas a las que estábamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados a que la pandemia estaba focalizada en área metropolitana, en donde hay mayor presencia institucional del Estado, del sector salud, etcétera, etcétera. Hoy lo que vamos a ver, como les decía, es que vamos a ver más focos de contagio en el interior del país. Y siendo muy honestos, en el interior el Estado no tiene la capacidad tan efectiva para hacer cumplir el semáforo. ¿Por qué? Porque no hay cuadrillas de salud, la presencia de la policía es, digamos, más rala. Entonces creo que ese se vuelve, digamos, uno de los retos de corto plazo. ¿Cómo garantizar que el Estado vaya a desarrollar los mecanismos institucionales para garantizar que el semáforo se logre cumplir? Yo creo que este es un momento en donde el gobierno central tiene que descansar mucho en las municipalidades, y las municipalidades tienen que cumplir un rol mucho más activo en hacer efectiva, digamos, el cumplimiento de las medidas del tablero. Creo que esa es, digamos, una primera herramienta institucional que se debe de implementar en el corto plazo por esta nueva dinámica que estamos viendo de la pandemia. Pero luego, es que el problema sigue siendo el mismo. Yo hacía la pregunta, ¿qué tanta capacidad hay para hacer vacunación masiva en el área rural? ¿Qué tanto tiempo nos vamos a tardar digamos, agilizar la vacunación en el área rural? Pero vinculado a eso, yo creo que está la posibilidad, pero en función a que se cumplan algunas de las propuestas de Rodolfo, si se lograra identificar, por ejemplo, aldeas, caseríos, incluso municipios que están teniendo, digamos, un despunte muy acelerado en el número de contagios, se pueden implementar cordones sanitarios a ese micronivel, digamos, territorial, sin la necesidad de tener que aprobar un estado de calamidad nacional, sin la necesidad de tener que entrar en todas estas regulaciones que ya vimos que no funcionan, como toques de queda, etcétera, etcétera. Yo creo que si el gobierno logra fortalecer, digamos, las herramientas para detectar
ágilmente focos de contagios en el área rural se presta mejor para desarrollar cordones, digamos, más circunscritos a territorios con focos particulares de contagio. Entonces, yo siento que esa puede ser una herramienta que puede utilizar el gobierno para no tener que recurrir a medidas nacionales, que ya vimos que el descontento es generalizado, el costo económico es altísimo, no tienen el respaldo político. Digamos, yo creo que ya la alternativa de los estados de calamidad queda fuera de la mesa. Creo que una alternativa podría ser cordones sanitarios como el que se hizo en Paxum, se recordarán, en el segundo mes de pandemia, cordones sanitarios en aquellos territorios que muestran, digamos, picos de contagio. Creo que esa es la receta más inocua, que afecta a menor cantidad de personas, genera el menor costo económico y permite contener territorialmente focos de contagio. Pero ojo, para eso hay que hacer lo que decía Rodolfo, tener la capacidad de trazabilidad, de identificar con pruebas masivas ágiles dónde se están dando esos focos masivos de contagio. Claro, bueno, estos temas siempre son importantes y el tiempo no siempre alcanza para este tipo de debates, pero yo me quedo y recojo la conclusión de ambos. Creo que en estos momentos el país no necesita grandes cierres como los vistos en 2020. Ya se ha demostrado que en países como el nuestro el costo es demasiado alto, el costo económico es muy alto y no necesariamente el beneficio en términos de contagios es el deseado. Mucha gente que vive en la informalidad, que vive al día, de todas formas salía a la calle a buscar el sustento y los contagios seguían creciendo. Entonces, creo que el gobierno tiene las herramientas necesarias para implementar las medidas que ustedes han mencionado. Ojalá se haga énfasis en incrementar la capacidad de pruebas, la capacidad de rastreos y que eso nos permita salir de esta ola tan compleja que tenemos. Así que agradezco a ti, Rodolfo, y a ti, Philip, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ambos por todas sus contribuciones y también a la audiencia. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.